Bueno, esta es la primera conferencia. Es para repasar un poco matrices y sus operaciones y después veremos determinante en una conferencia posterior. Esta conferencia tienen que leerla con detalle, está en este archivo que lo tienen en la plataforma. Eh, es todo lo que tiene que ver con matrices y sus operaciones. Y en una primera parte, ¿no? Generalmente vamos a trabajar con matrices que tienen como elementos los números reales, pero pueden ser las matrices, pueden tener números racionales, reales o complejos. Pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con matrices con números reales. Así que los resultados que ustedes van a ver ahora, pues pueden pensar siempre que la matriz tiene elementos reales. Aunque pueden ser de cualquiera de estos conjuntos que son llamados cuerpos, ¿no? Campos. Los elementos de la matriz son precisamente los elementos que aquí se indican. Una matriz es precisamente un arreglo rectangular de elementos que son números y que las filas y las columnas se designan las filas de arriba abajo y las columnas de izquierda a derecha. Entonces el elemento IJ precisamente es el elemento que está en la fila I con una J. Y bueno, la I es la yésima fila contada de arriba hacia abajo y la J es la J décima columna contada de izquierda a derecha. Entonces, bueno, eso es lo que la notación usual para las matrices. Aquí están algunas notaciones que también supongo que ustedes conocen. Hay puntos, se designa la fila iésima de la matriz y a punto J, la columna J décima de la matriz. Y aquí hay algunos ejemplos de esas matrices. Las matrices que tengan el mismo número de filas que de columnas, porque pueden ser diferentes, se dicen matrices que son cuadradas. Las que son diferentes son rectangulares. Y bueno, si la matriz tiene una sola fila o una sola columna, pues entonces se dice que es una matriz fila o un vector fila, o una matriz columna o un vector columna. Y si tiene un solo elemento, es decir, si es una matriz en una fila y una columna, se identifica con un número, ¿no? Bueno, dos matrices son iguales si son precisamente del mismo tamaño, tienen que ser del mismo tamaño, y además que el elemento que está en la posición correspondiente de la fila I con una J de una matriz tiene que ser igual al elemento que está en la fila I con una J de la otra matriz. Y esa es la igualdad que ustedes conocen de matrices usuales. Y aquí tengo entonces, bueno, un ejemplo de cómo eso puede utilizarse para encontrar, no sé, soluciones de este problema cuando A es igual a B. Bueno, dos matrices se pueden sumar cuando son del mismo orden, tienen que ser del mismo orden, el mismo número de filas, el mismo número de columnas, y entonces, bueno, la suma, como ustedes conocen, es precisamente sumar elemento a elemento. Es decir, la matriz es una matriz del mismo orden, el resultado que me da precisamente el elemento IJ es precisamente la suma del elemento I de la primera matriz más el elemento J de la segunda matriz. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de qué es lo que ocurre. Un poquito más avanzado es cómo definimos la suma de un número finito de elementos, porque al fin y al cabo ahí están definidas la suma de dos elementos. Y bueno, se reduce precisamente a sumar dos siempre, ¿no? Es decir, la suma de cada elemento es precisamente la suma de los k más el sumo primero con el último, con la k. Así que entonces, para obtener la suma de cada elemento, primero sumamos el primero y el segundo, y a la suma del primero y segundo le sumamos el tercero, y así. Vamos a ir avanzando cada vez, y por eso es la definición que se llama una división inductiva, de qué es lo que vamos a entender por la suma de cada elemento. Es simplemente ir sumando uno a uno, ¿no? O dos a dos, los elementos que corresponden, en el orden en que aparece. La matriz nula sabemos quién es la matriz que tiene todo cero. La matriz opuesta es la matriz que tiene los elementos con el signo opuesto de cada una de las matrices originales. Y claro, la recta de dos matrices se entiende siempre como la suma con el opuesto. Y aquí son las propiedades. Lo importante aquí en esta cosa de las propiedades es, primero, todas las propiedades de las matrices en cuanto a si la suma es asociativa o conmutativa, etcétera. Esas propiedades siempre se reducen a las propiedades de los números reales. Y claro, los números reales sabemos que son las sumas asociativas, conmutativas, y entonces, bueno, esas cosas, el cero es un elemento neutro para la suma en los números reales, igual pasa con los puestos, y eso de alguna manera es lo que usamos para demostrar cualquiera de las propiedades que uno
pide para las matrices A, B y C, o para cualesquiera matrices. Fíjense que al fin y al cabo, para demostrar esta igualdad, esta es una igualdad de matrices, entonces para poder demostrar que esta matriz es igual a esta matriz, tengo que demostrar que el elemento IJ de esta matriz es igual al elemento IJ de esta otra. Y eso es exactamente lo que hacemos acá, ¿ven? Y si aquí entonces aplicamos precisamente las propiedades de los números reales. Es decir, lo reducimos todo a las propiedades de los números reales. El elemento IJ de esta matriz es precisamente el elemento IJ de la matriz A más B y es más el elemento IJ de la matriz C. Y eso es por definición de la suma de dos matrices. Y por tanto, este elemento IJ igual es la suma del elemento IJ de la matriz A más la suma del elemento IJ de la matriz más la suma de la matriz. Y entonces, claro, ahora aquí estamos reducidos entonces a los números reales, porque los elementos de cada una de las matrices son números reales. Y ahora, claro, aplicamos la propiedad asociativa de los números reales. Esto es igual a eso. Es decir, puedo sumar primero a y B y después restarle al resultado C o al revés. Y entonces, bueno, eso otra vez, regresamos ahora. Este elemento precisamente es el elemento IJ de la matriz B más C y este es el elemento IJ de la matriz A más B más C. Y en ese sentido, eso indica, o eso resume la demostración de esta propiedad. Y todas las demostraciones de todas esas propiedades son iguales. Tienen que demostrar que el elemento IJ de la matriz de la izquierda es igual al elemento IJ de la matriz de la derecha. Claro, esta que la suma con el 0 es C, es la misma matriz, y que en el opuesto me da 0, pues entonces eso es bastante elemental. Un poquito más complicado es la generalización a un número finito de matrices. Y aquí hay una formulación de esa generalización. Es decir, que un número finito de matrices, si lo sumo de cualquier manera, donde I1, I2 y K son cualquiera índice, desde 1 hasta K, siempre que son un poquito menos, uno menos, y aquí tengo el complemento de ese conjunto, ¿no?, de índices. Es decir, que yo puedo entonces asociar cualquiera de las matrices, cualquier subconjunto de las matrices estas, y sumarlo por una parte, y después el subconjunto restante lo sumo por otra parte y después sumo. Y eso me dice que yo puedo asociar de cualquier manera esta suma finita. Y igual pasa con la conmutatividad, ¿no? Es decir, lo puedo sumar en cualquier orden. Es decir, la suma de 1 hasta acá es precisamente, puedo coger una permutación cualquiera de este conjunto y entonces sumarlo. La demostración de esas dos cosas, que la suma de un número finito es asociativa y la suma de un número finito es conmutativa, es un poquito larga, un poquito complicada, pero no tienen que leerla con detalle, pero es siempre aconsejable mirar a ver si pueden entenderla bien, porque es un poquito larga, pero es la aplicación exactamente de las propiedades que siempre hablamos, pero reducimos todo siempre a los números reales. La operación más importante de matrices es el producto matricial. ¿Por qué? Porque es bastante sui generis, ¿no? No es una demostración, no es una definición que uno pensaría usual, como pasa con la definición de la suma, que es elemento-elemento. Aquí no es elemento-elemento, es una definición especial, que tiene su explicación mucho más adelante. Pero, ¿cómo se multiplican dos matrices? Primero, tienen que ser compatibles a la multiplicación. Para que sean compatibles a la multiplicación, tiene que ser el número de columnas del primer factor, tiene que ser igual al número de filas del segundo factor. Y en ese sentido, entonces, son compatibles a la multiplicación. Y aquí lo definimos de dos partes. Primero, vamos a suponer que la primera matriz es una matriz fila y la segunda matriz es una matriz columna. Y por tanto, entonces siempre, bueno, esta tiene el mismo número de columna que el número de filas que tiene esta. Y por tanto, ese producto se define como, bueno, cada uno de los elementos de la primera matriz se multiplica por el elemento correspondiente de la segunda matriz. Es decir, A1 se multiplica por B1, A2 por el B2, así. Y entonces eso quiere decir que este producto AB es un número que es precisamente la suma algebraica, por supuesto, de estos productos, que también es algebraico, de estos productos de cada elemento por su correspondiente de la segunda matriz. Hay que tener en cuenta que hay que conservar las raíces de dos signos, porque los A y los BJ son precisamente números reales, así que entonces puede ser por mismo positivo que negativo. Así que los productos hay que tener en cuenta que se conserva la ley de los signos, y aquí en la suma también se conserva la ley de los signos. Sí, hay que tener en cuenta eso para poder hacer el producto. Y ahora el producto de cualesquiera dos matrices, una que tiene tamaño n por n y con otra que tiene tamaño n por p, pues ese producto se puede realizar
reduciéndole a este anterior, ¿no? Es decir, el elemento IK del producto A por B es precisamente agarrar la fila iésima de la matriz primera y multiplicarla por la columna késima de la matriz segunda. Y es precisamente los elementos se multiplican de esta misma manera, ¿sí? Se multiplican elemento a elemento, cada uno de los elementos de la fila A se multiplican cada uno de los elementos de la columna K, y se suman. Y esa suma, bueno, hay que hacer otra vez una suma algebraica. Y claro, si la matriz A tiene m por n, tiene m filas y n columnas, y la matriz B tiene n filas y p columnas, son compatibles de multiplicación, y el producto al final tiene m filas y p columnas. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la multiplicación de matrices. Así que por eso este producto matricial se reduce a este producto anterior, ¿no? Que cada fila y cada columna se multiplican correspondientemente. Ven, aquí hay algunos ejemplos de la matriz A por la matriz B y la matriz C. Aquí, ¿cuáles son los compatibles? Bueno, el producto A por B es compatible, se puede multiplicar A por B, se puede multiplicar A por C, porque tiene el mismo número de columnas que de filas, pero B por A y B por C no se pueden multiplicar. A por B, aquí tengo la multiplicación con todos los detalles, ¿no? El ejemplo, y aquí tengo A por C también con toda la multiplicación con todos los detalles. Bueno, la definición requiere que se refiere simplemente al orden A por B, porque el orden B por A puede incluso no estar definido, ¿no? Como pasa aquí, ¿no? Así, aquí el A por B está definido, pero el B por A no puede multiplicarse. Por eso entonces en general, aún y cuando sea posible multiplicar A por B o B por A, y B por A, la multiplicación en general no da lo mismo. Es decir, el producto matricial no es conmutativo. A por B es diferente de B por A. De hecho, aquí hay algunos ejemplos. A por B me da una matriz de 2 por 2, con esta A y con esta B, y B por A me da una matriz de 3 por 3. Así que para empezar, pueden incluso tener diferentes dimensiones. E incluso aunque tengan igual dimensión, aquí por ejemplo C y D son de 2 por 2, C por D me da una matriz y D por C me da otra matriz. Todas las dos son de 2 por 2, pero son diferentes matrices. Así que en general el producto matricial no es conmutativo. Ahora en la potencia de matrices, lo único que hay que fijarse en detalle es que las potencias son potencia por el producto de matrices. Quiere decir que cuando yo escribo A a la n, eso quiere decir que estoy pensando en multiplicar A por sí misma n veces. Por lo tanto, si pongo A al cuadrado, entonces multiplico A por A 2 veces. Si pongo A al cubo, multiplico A por A 3 veces. Pero eso no significa, que muchas veces es un error, que si yo pongo D al cuadrado, eso no significa elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, no es componente por componente, sino es multiplicar la matriz D por sí misma. Y me da eso, y como ven, D al cuadrado da algo completamente diferente. Así que el producto matricial es el que está inferido, el que está ahí implícito en la potencia de matrices. A al cuadrado, A al cubo, A a la cuarta es multiplicar la matriz por sí misma mediante el producto matricial tantas veces como diga el exponente. Estas conocidas fórmulas del álgebra elemental, y aquí hay que tener cuidado con eso, no son válidas para matrices. ¿Por qué? Porque el producto matricial no es conmutativo. Cuando uno hace este producto, le da eso. Y cuando hace este producto, le da eso. Y por tanto, AB y más BA no es lo mismo que 2 veces AB ni 2 veces BA. Porque en realidad no es conmutativo el producto. ¿De acuerdo? Así que en realidad estas fórmulas que conocemos del álgebra lineal para números no valen para matrices. Bueno, hay una sola excepción para el producto matricial sobre esta compatibilidad de matrices, esta condición de compatibilidad puede que no se cumpla en el único caso en que tengo una matriz de 1 por 1. Es decir, cuando tengo multiplicado una matriz por un número. La puedo multiplicar a la derecha o a la izquierda, y esa definición es esa, ¿no? Si multiplicar la matriz por un número es agarrar todos los elementos de la matriz y multiplicarlos por ese mismo número. Fíjense que son todos los elementos de la matriz. Se multiplican por el mismo número. Lo mismo si lo multiplico a la izquierda o a la derecha de la matriz. Eso quiere decir entonces que ese producto es un producto diferente al producto matricial. Y por eso le llamamos entonces producto por un escalar de la matriz. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? De qué es lo que ocurre. Y aquí están las propiedades
de ese producto por un escalar, ¿no? Que, como ven, hay una distributividad con respecto a la suma de los escalares, hay una distributividad con respecto a la suma matricial, hay una asociatividad especial, ¿no? Primero puedo multiplicar los escalares y después multiplicarlo por A, o simplemente primero multiplicar A por el escalar mu y después multiplicarlo por el escalar lambda. Y pasa lo mismo aquí con el producto matricial, ¿sí? Puedo multiplicar primero A por C y después multiplicar lo que me dio por A por el escalar, o agarrar el lambda, primero multiplicarlo por A y después por C, y agarrar el lambda, multiplicarlo primero por C y después multiplicarlo por A. Fíjense en el orden, sí, hay que hacerlo en el orden correcto, ¿no? No se puede cambiar el orden porque me dan cosas diferentes. Y otra vez, para demostrar estas cosas, hay que comparar, como son igualdades entre matrices, hay que comparar el elemento IJ de cada elemento de la matriz de la izquierda con el elemento IJ de la matriz de la derecha. Y en todos los casos lo mismo. Y por supuesto, nos basamos en las propiedades de los números reales para demostrar esas cosas. Así que el N más mu por A, el elemento IJ, es precisamente el elemento IJ de el N más mu por el elemento IJ de A, que es por definición de qué es lo que significa el producto por un escalar. Y ahora aquí usamos la distributividad de los números reales, porque todos estos son números reales. Y después este es el elemento IJ de la matriz lambda por A y este es el elemento IJ de la matriz mu por A. Y por tanto, entonces ese es el elemento IJ de la matriz lambda por A más mu por A. ¿Sí? Y eso es exactamente el mismo espíritu para demostrar cada una de las propiedades de este producto, ¿no? Y aquí es eso, ¿no? Comparar el elemento IJ de la matriz de la izquierda con el elemento IJ de la matriz de la derecha y ver efectivamente que se cumple. Y al fin y al cabo llegar al final con propiedades o reducirlo todo a propiedades de los números reales. Bueno, la diagonal principal de una matriz, todo el mundo sabe qué cosa es los elementos que están precisamente, que tienen en el mismo índice de fila que de columna. Y claro, cuando decimos que una matriz es diagonal, sí, es una matriz cuadrada y los únicos elementos diferentes de cero son los elementos que están en la diagonal principal. Aquí, por ejemplo, los elementos de diagonal principal de esta matriz son estos tres, ¿no? 1, menos 6, menos 7. De aquí lo mismo, esto es fácil, ¿no? La matriz cuadrada puede ser una matriz diagonal. No, solamente para el concepto de matriz diagonal solamente se usa para matrices cuadradas. Esta es una matriz diagonal también, y es precisamente los elementos de diagonal principal son estos 0, aquí los elementos de diagonal principal son el 3 y el 8. Como ven, en matrices que no son cuadradas también el concepto de diagonal principal existe. Lo que no existe es el concepto de matriz diagonal, para matrices que no sean cuadradas. Así que, bueno, aquí tengo matrices diagonales que son particulares, que son las matrices de identidad, ¿no? Bueno, aquí hay algunas propiedades de las matrices diagonales que, al fin y al cabo, cada uno de los elementos, los vectores de la fila de la matriz diagonal, precisamente es un escalar por el vector unitario. Igual pasa con los vectores de la matriz de identidad son precisamente vectores unitarios, sean por las vectores fila o vectores columna. Y pasa lo mismo con las matrices que sean diagonales, ¿no? Es decir, cada una de las columnas de una matriz diagonal es un escalar por un vector unitario columna, y cada una de las filas de la matriz diagonal es un escalar por un vector unitario fila. Y aquí están estas cosas que nos dicen que si yo premultiplico por una matriz diagonal a una matriz, eso quiere decir que estoy multiplicando cada una de las filas por el elemento correspondiente de la fila de la matriz D. Y al revés, si multiplico a la derecha una matriz cualquiera por una matriz diagonal, eso quiere decir que estoy multiplicando cada una de las columnas de la matriz por el correspondiente elemento en la columna correspondiente de la matriz D, de la matriz diagonal. En particular, si todos los elementos son iguales, eso quiere decir que multiplicar a la izquierda o a la derecha por una matriz diagonal con todos los elementos iguales en la diagonal es como si yo multiplicara la matriz A por un escalar alfa, ¿sí? O por el escalar alfa que corresponde a todos los elementos de la diagonal. Y aquí están entonces las propiedades en la proposición 2.2 de las propiedades del producto matricial, ¿no? La asociatividad, no hay conmutatividad, como ven. Aquí está la propiedad de la identidad, que la puedo multiplicar a la izquierda, a la derecha, y si no me da la misma matriz para cualquier matriz. Aquí está la distributividad a la izquierda. Fíjense que la A se multiplica siempre a la izquierda cuando está multiplicando la suma.
Y cuando la distributividad a la derecha, fíjense que la C se multiplica siempre a la derecha, ¿no? Cuando se distribuye la suma. Esto también es como si se puede ver como el sacar el factor común, ¿no? Se puede ver al revés. Yo tengo estas sumas, el A se puede sacar factor común, pero a la izquierda, como ven, ¿no? Porque está multiplicando a la izquierda. Y acá al revés. Si yo tengo esta suma, entonces el C se puede sacar también factor común, pero a la derecha, porque está multiplicando a la derecha. ¿Ven? Así que se puede ver de las dos maneras. Y bueno, aquí estamos mirando que la columna J de la matriz A por B, precisamente A por la columna J de la matriz B, y la columna fila correspondiente es la fila I de A, una matriz completa de B. Y aquí están las demostraciones, ¿no? Que estamos usando lo mismo, ¿no? Hay que demostrar que la matriz de la izquierda es igual a la matriz de la derecha, pues entonces se demuestra que el elemento IJ de la matriz de la izquierda es igual al elemento IJ de la matriz de la derecha. Y eso es exactamente lo que hacemos, o elemento IK, en este caso para mejor. Claro que tenemos que suponer que las matrices son compatibles a la multiplicación, así que entonces A es de M por N, B es de N por P para que se pueda multiplicar A por B, y C es de P por K por Q para poder multiplicar B por C. Entonces aquí tengo entonces este elemento IK de la matriz. Esta matriz es precisamente la fila I por la columna K de la matriz B por C. Y esta entonces, la columna K de la matriz B por C es precisamente B multiplicado por la columna K de C. Y aquí entonces lo pongo explícito, ¿no? Aquí está la fila iésima de la matriz A y aquí está la columna K de la matriz B por C. Y bueno, todo se desarrolla, multiplico exactamente cada una, esta fila 1 por la columna K, esta fila 2 por la columna K se escribe de esta manera, y cuando multiplico esta fila por toda esta columna me da precisamente esta doble sumatoria. Y claro, ahora grupo, y claro, ahora aprovecho el hecho de que en los números reales hay asociatividad, y entonces claro, puedo asociar este producto con este, puedo asociar entonces los primeros dos factores con este. Y ahora puedo intercambiar las sumatorias. Cuando son sumas finitas siempre puedo intercambiarlas sin problema. Y eso quiere decir entonces que puedo ahora escribir eso como el producto de estas sumas en cada uno de los elementos para J desde 1 hasta P, ¿no? Por esta columna de C. Y después simplemente esto lo pongo como la matriz, la fila I de la matriz A multiplicada por la primera columna de B, la fila I de la matriz A multiplicada por la segunda columna y así sucesivamente. Y al final lo obtengo precisamente que el elemento IK se escribe con el producto de, es decir, la fila I con una K de la matriz A por B por C es lo mismo que A por B por C. Y así son todas las demostraciones, ¿no? Hay que comparar el elemento IK de cada una de las matrices que aparecen en la propiedad. Bueno, ya ahí ve, aquí hay algunos ejemplos de cómo se calculan, ¿no? Por ejemplo, el elemento C23 del producto de A por B, el elemento C, la segunda columna del elemento de C y la tercera fila. ¿No? Eso siempre es útil. Y aquí hay algunas propiedades importantes. La matriz nula satisface que A por la matriz nula es 0, es la matriz 0, y 0 por la matriz A, vea también la matriz nula. Eso quiere decir que cuando uno multiplica por la matriz nula, cualquier matriz, eso sí me va a dar una matriz nula, del tamaño apropiado. Y claro, si hay aquí se demuestra la unicidad. La única matriz que satisface eso es la matriz nula. Es decir, si yo cojo cualquier matriz, M por N, y multiplico A por B igual 0, y B es una matriz que satisface eso para cualquier matriz, entonces B tiene que ser la matriz nula. Y esa aquí está la demostración, que no es muy complicado. Ahora, fíjense que en general no es cierto que si uno tiene el producto de dos matrices y le da la matriz nula, alguna de ellas no es nula, ¿no? Aquí tengo un ejemplo en que A por B me da la matriz nula y sin embargo ni A ni B son matrices nulas. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad fundamental que tiene la matriz nula es que para cualquier matriz que yo agarre, si multiplico por la matriz nula, me da la matriz nula. Es decir, la única matriz que satisface eso.
Pero hay matrices que cuando se multiplican por la otra, me da así, para una matriz, en el caso de una matriz, no puede no cumplirse que cuando yo tenga A por B igual 0, A o B tenga que ser 0. No. Aquí tengo un ejemplo que ni A ni B son 0 y tengo entonces que A por B es 0. Pasa lo mismo con la matriz de identidad. La matriz de identidad, si yo la multiplico a la derecha o a la izquierda con una matriz A con las dimensiones adecuadas, por supuesto me da la matriz, la misma matriz. Y eso es una propiedad de la matriz de identidad para cualquier matriz. ¿Ven? Cualquier matriz que satisface eso para la matriz de identidad. Y aquí demostramos también que eso pasa lo mismo con la matriz de identidad. ¿Sí? Es la única matriz que satisface eso. Sin embargo, puede ocurrir que yo tenga el producto de dos matrices que me den la misma matriz. Por ejemplo, A por B me da la misma A y sin embargo B no es la identidad. Y pasa lo mismo con esta. ¿No? Tengo C y tengo A, multiplico C por A y me da la misma A y sin embargo C no es la matriz de identidad. Quiere decir que entonces no es posible que es posible que haya matrices que me den la misma matriz, sin embargo no. Ahora eso, la propiedad fundamental es que la matriz de identidad lo cumple para cualquier matriz con la que yo multiplique. La traspuesta. ¿Qué cosa es la traspuesta? Bueno, simplemente es transponer, es cambiar las filas por columna y las columnas por fila. Así que yo tengo entonces la fila correspondiente, la transformo por columna y la columna la transformo en fila. Y por tanto, entonces la traspuesta tiene en el elemento IJ es precisamente el elemento JI de la matriz A original. Y por tanto tiene, si una matriz tiene M fila y N columnas, su traspuesta tiene N fila y M columnas. Y por tanto, entonces, ¿qué cosa es la fila iésima de la matriz traspuesta? Es precisamente la columna iésima de la matriz A traspuesta. Y pasa lo mismo con cada una de las columnas de la matriz traspuesta, que es precisamente la fila J traspuesta. Es decir, que las filas se convierten en columnas y las columnas se convierten en filas de la matriz traspuesta. Y aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? A con la traspuesta con B de traspuesta, C traspuesta y D de traspuesta, ¿sí? Cuando una matriz es simétrica, cuando la traspuesta es la misma de es igual a ella. Es decir, cuando no importa que yo cambie la fila y la columna, fíjense que la fila 1 es la misma columna 1, la fila 2 es la misma columna 2, la fila 3 es la misma columna. Es decir, los elementos que están en la fila correspondiente y columna correspondiente son iguales. Por lo que es lo mismo, la traspuesta de la matriz coincide con ella misma, ¿sí? Porque si cambio filas por columna en el orden en que están, pues me dan la misma matriz. Y aquí están las propiedades de la traspuesta. La traspuesta de la traspuesta es ella misma, eso es más o menos elemental. La traspuesta es la suma de la traspuesta. Y el producto, la traspuesta del producto es el producto de la traspuesta, pero en orden inverso. Y aquí este sí es una propiedad importante que no se puede olvidar, ¿no? Especialmente porque eso se olvida muchas veces. Es decir, que cuando yo tengo traspuesta de un producto de matrices, eso es exactamente el producto de la traspuesta, pero en orden inverso, ¿sí? Y bueno, aquí hay una generalización a un número finito de matrices. La traspuesta de un número de producto de un número finito es el número finito, el producto del número finito de la traspuesta, pero en orden inverso. ¿Ven? Cambia el orden acá. Cada uno. Y bueno, con un escalar no hay problema. Y otra vez, para demostrar esas cosas, simplemente usamos la definición. Es decir, usamos que comparamos el elemento IJ de la matriz de la izquierda con el elemento IJ de la matriz de la derecha. Cuando decimos que una matriz es triangular superior, cuando los elementos que están por encima, por debajo de la diagonal, son 0. Y cuando decimos que es triangular inferior, cuando los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Fíjense que entonces hay que estar claro en qué significa eso. Así que cuando I es mayor que J, ¿cuáles son estos elementos? A y J con I mayor que J. Es decir, son los elementos que tienen el índice de fila mayor que el índice de columna. Es decir, entonces son 0 los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Porque el índice de fila es mayor que el índice de columna, para los elementos que están por debajo de la diagonal principal. La diagonal principal tiene el mismo índice de fila que de columna. Siempre estas condiciones de triangular superior y triangular inferior son para matrices cuadradas. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Ven? Esta es una matriz triangular inferior, o no, triangular superior, porque tiene el 0 en
en la parte inferior de la diagonal principal. Esta es una matriz triangular inferior. Esta sí es triangular inferior. Los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Esta es lo mismo triangular inferior que triangular inferior. ¿Por qué? Porque los elementos que están fuera de la diagonal principal son 0 todos. Y esta igual. Así que triangular superior son aquellas matrices que tienen los elementos por debajo de la diagonal principal iguales a 0. Entonces, lo de superior, ¿a qué se refiere? Se refiere a los elementos que están diferentes o que pueden ser diferentes de 0. Igual pasa con inferior, ¿no? Bueno, con esto terminamos lo que yo quería comentarles ahora. La inversión de matrices es una parte que vamos a ver con más detalle posteriormente. ¿Sí?